Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. No esperaban resistencia. Ese fue su primer error. El colectivo Hartreit había catalogado más de 6.000 especies inteligentes a lo largo de 4 brazos galácticos. Algunas eran hostiles, otras primitivas, algunas tenían sus momentos de brillantez, pero todas eran predecibles. El colectivo prosperaba gracias al entendimiento, la clasificación y la dominación a través de la lógica. Su superioridad no provenía solo de las armas. Provenía de conocer a sus enemigos antes de que sus enemigos se conocieran a sí mismos. Así que cuando sus ondas detectaron señales de una colonia humana no registrada en el borde muerto del sector 91 Beta, su curiosidad fue, como mucho, moderada. La Tierra había guardado silencio décadas atrás. Se creía que la humanidad, dispersa y sin líderes, estaba extinta o había sido asimilada. Fuera lo que fuera esta colonia, sería manejable. Una simple misión de barrido y estudio. Enviaron una nave de investigación, modesta en armamento, pero potente en sensores. 5 analistas, 3 especialistas en biología, una unidad de drones Warframe. El comandante de la nave, Tervel, no estaba preocupado. No se necesitaba una flota. No se solicitaron refuerzos. Después de todo, solo eran humanos. La primera señal que interceptaron debería haber activado las alarmas. Era un audio distorsionado por el tiempo y la estática, pero con una cadencia inconfundiblemente humana. El idioma era antiguo, inglés terrano, áspero y entrecortado, superpuesto con algo más nuevo, una mezcla de dialectos, tal vez, o tal vez otra cosa. Mantengan la línea. Si pisan el hierro, los enterramos en él. Bell lo descartó como datos residuales de antiguas transmisiones civiles hasta que aterrizaron. El planeta estaba mal. Demasiado silencioso. Sin vida salvaje. Sin ruido ambiental. Solo silencio. El tipo de silencio que irrita el instinto y la memoria, como si un depredador estuviera conteniendo la respiración. La Tierra parecía sin vida, pero bajo la superficie, el metal brillaba. Sus sensores detectaron patrones inusuales. No eran estructuras naturales, sino algo artificial, viejo, reutilizado, humano, pero alterado, deformado. La colonia estaba construida bajo tierra, fortificada con capas de aleaciones desconocidas, la mitad de las cuales no coincidía con nada que la base de datos HART tuviera sobre ingeniería humana. Las estructuras eran de diseño brutal, acero grueso, ángulos agudos y sin ornamentación. Funcionales, defensivas, casi tribales. Entraron en el sector exterior a través de un túnel de explosión. Sin bienvenida, sin transmisiones, solo acero frío y paredes chamuscadas por algún fuego olvidado. Entonces se encontraron al primero. Un hombre, si es que aún se le podía llamar así. Alto, con el pecho desnudo, ojos como carbón ardiente, la piel curtida y grabada con marcas, rituales, intencionadas. Le faltaba el brazo izquierdo, reemplazado por algún tipo de miembro mecánico soldado por él mismo. No se inmutó. No corrió. Simplemente se quedó allí, mirando, como si la llegada de una nave alienígena no significara nada para él. Como si hubiera visto cosas peores. Bell se acercó usando el protocolo estándar de primer contacto. El hombre no habló. Escupió. No fue hasta que el dron lo escaneó que se dieron cuenta de que estaba transmitiendo. No con palabras, sino con firmas de calor, tensión muscular, microexpresiones. Detección de amenazas. El humano había memorizado sus patrones de escaneo y les estaba enviando datos falsos. Los HART estaban siendo estudiados a su vez, observados. Bell dio la orden de desplegar unidades de reconocimiento más adentro en la colonia. Ese fue el error número 2.
En 2 horas, perdieron contacto con los 7 robots de reconocimiento. Apagones silenciosos, sin alarmas, sin informes de daños, simplemente desaparecieron. Luego vinieron los símbolos tallados en las paredes, quemados en los mamparos. No eran aleatorios, no eran decoración. Eran advertencias. Vinieron a diseccionar. Nosotros vinimos a evolucionar. Ni dioses, ni amos, solo acero y hueso. Uno de los analistas entró en pánico e intentó transmitir datos de vuelta a la nave nodriza. La señal nunca salió de la colonia. Un chico humano, de apenas 16 años según sus estimaciones, entró en la habitación, colocó una carga PEM-casera en el relé y sonrió antes de que explotara. No dijo nada, pero los miró con algo que golpeaba más fuerte que cualquier arma. Lástima. Fue entonces cuando Bell supo que algo estaba terriblemente mal. No eran supervivientes. No eran refugiados. Esta colonia no suplicaba ser rescatada. No rezaba por reconectarse con la tierra. Había echado raíces, construido dioses de metal, convertido la guerra en cultura y criado a sus hijos con miedo, furia y tácticas. Y ahora que los habían encontrado, estaban cazando. La sala de reuniones a bordo de la nave de reconocimiento Hartreit estaba en silencio, salvo por el parpadeo del Holofeed que repetía la grabación. El chico humano entrando en la cámara del relé, dejando caer un PEM casero y observando casualmente el caos que se desataba. No se inmutó ante el destello o el sonido. No gritó, solo observó. El comandante Terbell apagó la grabación con un gesto brusco. Esto no es una colonia. Es una maldita trampa. Los analistas estaban paralizados. Su educación no los preparó para esto. Se suponía que los humanos eran erráticos, emocionales, inteligentes en ocasiones, pero inferiores en general. Lo que habían encontrado no era nada de eso. Había una quietud en estos colonos, una especie de disciplina que no era militar, sino algo más frío, más instintivo. Estos humanos, comenzó un analista con voz temblorosa, no solo sobrevivieron. Ellos se adaptaron. Más sigilosos que cualquier depredador que hayamos catalogado, espetó Bell. Más listos de lo que tienen derecho a ser. El especialista en biología se ajustó las viseras. Se modificaron a sí mismos. Ese hombre que encontramos, su prótesis estaba fusionada con tejido neural, pero no había signos de rechazo. Integración cibernética autodiseñada. Eso está cientos de años por delante de donde deberían estar. Bell no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en el mapa de la colonia. Lo poco que tenían. Menos del 10% escaneado. El resto, codificado por interferencias de señal y manipulación ambiental. Lo que significaba una cosa, les estaban dejando ver solo lo que querían que vieran. Protocolos de superficie ahora, ladró Bell. La IA de la nave, un nodo frío y semiconsciente llamado K-17, mostró los planos de la colonia. Habían reconstruido corredores superpuestos, callejones sin salida, esclusas que no llevaban al exterior, sino a habitaciones sin salida. Todo el diseño gritaba confusión deliberada. Han construido un laberinto psicológico, susurró un técnico, como si supieran que alguien vendría, como si se hubieran preparado para nosotros. No se estaban preparando para nosotros, dijo Bell sombríamente. Se estaban preparando para cualquiera. Abajo, en el laberinto que una vez fue una esperanza humana de supervivencia, los niños eran entrenados en silencio. Un hombre llamado Garin estaba descalzo en el centro de una cámara de presión. Su cuerpo mostraba cicatrices en el pecho, líneas tan profundas que parecían palabras escritas en carne. Su voz era grave, sus manos como piedras. ¿Cuál es la regla?, preguntó a los 5 niños arrodillados frente a él. El mayor, tal vez de 10 u 11 años, respondió sin dudar. Lo que sangra puede romperse. ¿Y si no sangra? Entonces hacemos que desee poder hacerlo. Garin asintió. Bien. Otra vez. Los ejercicios no eran solo físicos. Eran mentales. A estos niños se les enseñaba a desmontar armas con los ojos vendados, a hackear código extranjero básico de oído, a reconocer naves alienígenas por el sonido que sus cascos hacían durante el descenso atmosférico. No temían a los Hart.
Ni siquiera los odiaban. El odio era un desperdicio de energía. Los estudiaban. Y ahora que los Hartreit habían llegado, solo quedaba un camino lógico. La guerra. De vuelta en la nave, Bell decidió enviar un equipo de 3 hombres a investigar más a fondo. Armados esta vez, no robots de reconocimiento, no sensores, sino carne y armadura. El teniente Moran lideraba el escuadrón, mayor, endurecido y no tan ingenuo como los investigadores. Su equipo llevaba rifles de riel cinéticos y vestía trajes ambientales adaptados para zonas de riesgo biológico. No ataquen a menos que sea necesario, ordenó Bell. Entren. Obtengan visuales. Confirmen la escala de la colonia. Extraigan. Si se mueve, observen. Si los observa, retírense. Sin suposiciones. Moran asintió una vez. No le gustaba este trabajo. El silencio, la cara del chico, la forma en que los humanos no intentaban hablar, suplicar o defenderse. Los depredadores no se explican. Esperan a que entres en su boca. El escuadrón descendió por el mismo túnel donde ocurrió el primer contacto. Pero esta vez no había ningún humano esperando, solo un símbolo recién tallado en el mamparo, profundo y desordenado. Una calavera humana con líneas que irradiaban hacia afuera como rayos de sol. Una advertencia. Avanzaron en formación. Los pasillos eran más estrechos ahora, claustrofóbicos. El vapor siseaba desde los conductos. De las paredes goteaba condensación mezclada con metal, cobre, hierro, posiblemente sangre. Cuanto más se adentraban, más cambiaba la colonia. Dejó de parecer un refugio de supervivencia. Empezó a parecer un campo de pruebas. Jaulas, no para animales, para personas. Algunas todavía estaban ocupadas, pero los ocupantes no eran normales. Un hombre estaba fusionado a una pared, con tubos de metal recorriendo sus venas, sus ojos reemplazados por cámaras. Se retorcía, tarareaba, repetía una palabra. Resiste, 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 una y otra vez, como un bucle de datos corrupto. No lo tocaron. Un poco más adentro, encontraron otra habitación. Esta estaba llena de huesos. No solo humanos, también alienígenas. Viejos, limpios, clasificados por tamaño y forma. Trofeos. Entonces llegó la emboscada. No desde las sombras, no un ataque furtivo. Una puerta se cerró de golpe detrás de ellos, sellándose magnéticamente. Las paredes pulsaron. Las luces cambiaron a rojo. Una voz resonó en la habitación. Masculina, tranquila, humana. Trajeron armas. Inteligente. Pero también trajeron su miedo. Ese es el verdadero error. Identifíquese, ladró Moran. Pero no hubo respuesta, solo un sonido chirriante. Desde el otro extremo, un panel se abrió y una figura salió. Otro humano, pero diferente, más alto, de hombros anchos. Su rostro estaba pintado de negro con hollín, sus ojos brillaban débilmente por mejoras cibernéticas. No llevaba armas. No las necesitaba. ¿Quiénes son?, gritó Moran. El hombre respondió simplemente. Somos los que la Tierra dejó atrás. Antes de que pudieran reaccionar, un gas hiceó desde el techo. No era veneno, sino un estimulante, alucinógeno, diseñado para confundir los trajes alienígenas, freír los filtros, desordenar la información. La tecnología Hartreit era demasiado avanzada, predecible en su complejidad. Moran y sus hombres comenzaron a toser, los escudos destellando en rojo. El humano avanzó lentamente, sin prisa, sin miedo, sin piedad. Estaba sonriendo. Horas después, solo Moran regresó. Solo. Se tambaleó de vuelta por el túnel de entrada, con la armadura chamuscada, el casco en las manos. Su rostro estaba pálido, le faltaba el ojo izquierdo. ¿Qué demonios pasó ahí abajo?, preguntó Bell. Moran se sentó en el suelo, temblando. No nos estaban atacando. Estaban entrenando con nosotros. ¿Qué quieres decir? Nos dejaron entrar. Nos dejaron atacar. Midieron nuestro tiempo de respuesta, precisión, adaptabilidad. Fuimos una simulación, un maldito examen de campo.
La sangre de Bell se heló. No son solo supervivientes, susurró Moran. Están construyendo algo, preparándose. No quieren volver a la Tierra. Quieren venir a por ella. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Entonces, las alarmas internas de la nave destellaron en rojo. Intrusión. La colonia no solo los había dejado entrar, se había infiltrado en ellos. De los conductos de ventilación, emergieron 2 niños humanos, no mayores de 12 años. Uno sostenía un disruptor de pulso construido con tecnología recuperada. El otro blandía una cuchilla hecha con el alerón de una nave estelar. No dijeron una palabra. Simplemente atacaron. Los robots de seguridad reaccionaron tarde. Para cuando neutralizaron la amenaza, un oficial Hart yacía muerto. Su garganta abierta con una precisión aterradora. Otro fue envenenado por un rasguño. Los niños murieron, pero no sin antes dejar un último mensaje grabado en la pared detrás de ellos. La observación termina. La prueba comienza. Bell estaba en el centro de mando horas después, mirando hacia la atmósfera del planeta. Su rostro estaba inexpresivo, pero en su mente, los cálculos se sucedían a toda velocidad. Estos humanos no eran solo impredecibles. Estaban más allá de la comprensión. Sus niños mataban sin dudar. Sus mayores acogían la violencia como si fuera un ritual. Su tecnología era recuperada, fea, pero terriblemente efectiva. Y lo peor de todo, no le tenían miedo a la muerte. Habían estado aislados de la Tierra durante décadas, quizás siglos. ¿Y qué habían hecho en ese tiempo? Convirtieron el dolor en propósito, la pérdida en ley, el aislamiento en identidad. No tenían dioses, ni líderes, solo el recuerdo de la traición y la furia que dejó atrás. Bell activó la baliza de emergencia. Aquí el comandante Bell del colectivo Hartrate. Emito una escalada de clase 5. Esta colonia no es recuperable. Se recomienda purga inmediata. Pero incluso mientras decía las palabras, una pequeña voz en su cabeza susurró la verdad. Asterisco, no los estás purgando. Te están poniendo a prueba y acabas de fallar, asterisco. El comandante Bell había visto muchas formas de vida inteligente a lo largo de su carrera. Civilizaciones que caían en el caos después de una sola batalla. Especies que evolucionaban demasiado rápido y se consumían. Algunas que preferían la muerte a la resistencia. Todas tenían patrones. Previsibilidad. Pero estos humanos, estos hijos olvidados de la Tierra, no tenían patrón, ni ritmo, ni rendición. Desafiaban la clasificación, y eso lo aterraba más que nada. Los cuerpos de los 2 niños humanos que se habían infiltrado en la nave yacían en unidades de contención. Uno tenía una pierna rota, el hueso fusionado con varillas de acero y articulaciones de plástico. El otro tenía un corazón agrandado por ingeniería genética, el doble de la masa humana habitual, haciéndolo más rápido, más fuerte. Incluso en la muerte, su cuerpo parecía listo para saltar. El robot médico Hartrate había escaneado ambos cuerpos 3 veces. Estos niños no son niños, informó finalmente, cronológicamente subdesarrollados, pero fisiológicamente construidos para el combate. Densidad ósea mejorada, tolerancia al dolor antinatural, glándulas de memoria estimuladas. Fueron criados y entrenados para el asalto táctico. Bell apretó la mandíbula. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto?, susurró el analista. El tiempo suficiente para convertirse en otra cosa. Abajo, Garin estaba de pie sobre una fosa común. Su gente no enterraba a sus muertos en silencio. Se quedaban de pie. Observaban. Recordaban. Los niños que habían sido enviados a la nave no fueron llorados como mártires. Fueron celebrados como guerreros. 2 hermanos encendieron la hoguera. El humo llenó la caverna subterránea mientras los cánticos resonaban, bajos y constantes. No religiosos, no tribales, más bien ancestrales, cada palabra arraigada en el dolor y el fuego. Garin se llevó un trozo de hueso a la boca y lo masticó lentamente. Era un ritual, un recordatorio. No rezamos, dijo al círculo de hombres que lo rodeaban. Recordamos lo que nos hicieron. Lo que la tierra olvidó. Lo que las estrellas ignoraron. Un hombre más joven,
de apenas 20 años, preguntó. ¿Atacamos ahora? La mirada de Garin se endureció. Todavía no. Dejemos que crean que pueden huir. Se volvió hacia la pared, un mapa del espacio toscamente grabado en el acero. Tocó la ubicación de la Tierra. Nos abandonaron. Ahora volvemos evolucionados. En la nave Hartreit, la recomendación de Bell para la purga planetaria fue rechazada. El colectivo no actuaba rápidamente en protocolos de exterminio, especialmente no contra una especie que una vez habían catalogado como casi extinta. La burocracia y la arrogancia siempre los habían ralentizado, y esta vez les costaría caro. En su lugar, ordenaron contención, observación. Bell maldijo en voz baja. Sabía lo que esto significaba. Iban a hacer que mataran a más de su gente. Llamó a Moran. ¿Todavía quieres venganza?, preguntó Bell. El parche en el ojo de Moran era nuevo. No había hablado mucho desde la emboscada, pero ante esas palabras, su silencio se rompió. Mataron a mi escuadrón como si fuera un juego. Entonces es hora de darle la vuelta al tablero. Bell ordenó un equipo de asalto. 12 soldados completamente armados, armaduras reforzadas, drones volando en formación. Moran los lideraría. Su misión ya no era de reconocimiento. Era de desestabilización. Hagan ruido, dijo Bell. Quemen sus corredores. Oblíguenlos a salir. ¿Y si no salen? Bell hizo una pausa. Saldrán. Entraron por la escotilla superior, diferente del túnel que habían usado antes. El diseño de la colonia no tenía uniformidad. Cada sector parecía haber sido construido de forma independiente por mentes diferentes en momentos diferentes. Y, sin embargo, funcionaba. No había caminos desperdiciados, ni puertas innecesarias. Cada centímetro tenía un propósito. El equipo de asalto barrió un corredor tras otro, encontrando aulas abandonadas, forjas rudimentarias y profundas cámaras de meditación llenas de un humo espeso y cánticos extraños. Pero ninguna persona. La colonia estaba inquietantemente silenciosa, demasiado silenciosa, hasta que la señal de los drones se cortó. Todos a la vez. Moran no esperó. Flanco izquierdo. Armas arriba. Entonces el suelo bajo ellos se movió. No era una trampilla. No era una emboscada. El propio suelo se estremeció como si estuviera vivo y se partió. 2 de los soldados cayeron gritando al vacío. Uno de ellos golpeó el borde y rebotó hacia arriba, sangrando, con las piernas destrozadas. El otro simplemente desapareció. Las paredes ondularon. Metal orgánico. Vivo, o lo suficientemente cerca. Fue entonces cuando los vieron. Los ascendentes. No humanos normales, no del tipo de Garin. Estos eran más grandes, blindados biológicamente. Sus ojos brillaban con retinas fusionadas con tecnología. Su piel se había endurecido, casi plateada. La transformación no era estética. Era intencionada, funcional. Estos eran los humanos que habían sobrevivido dentro de los sectores de laboratorio, donde los experimentos nunca se detuvieron. Sin hablar, atacaron. No como bestias sin mente, sino como guerreros coordinados. 3 soldados fueron despedazados en segundos. A uno le metieron su propio rifle por la boca gracias a un ascendente sonriente que usó su propio blindaje como palanca. Moran disparó a lo loco, alcanzando a uno en el centro del torso. La cosa se tambaleó, pero no cayó. Simplemente se miró, tocó la herida y luego sonrió como si disfrutara de la sensación. Moran gritó en su comunicador. Evacuación, retirada. Ya no son solo humanos. Bell observó la transmisión en vivo desde la nave, con la mandíbula apretada mientras los gritos resonaban por los altavoces. Dio la orden de retirada. Solo 4 regresaron. Moran estaba entre ellos, arrastrando a un soldado al que le habían amputado una pierna. La sangre empapaba la cubierta de la nave. Los otros 2 estaban en estado de shock. Moran cayó sobre una rodilla y miró a Bell. Ya no te enfrentas a colonos. Te enfrentas a una colmena. Pero no como insectos, no como zánganos, más bien como lobos. La voz de Bell era hueca. Una colmena implica una reina. Moran sonrió sombríamente. No tienen una reina. Tienen una creencia.
De vuelta en la colonia, Garin estaba de pie ante un altar de acero. A su lado estaba el ascendente que había sobrevivido al disparo de Moran. Era joven, apenas 25 años, pero su cuerpo estaba deformado por las mejoras. Cibernética fusionada con carne. Su voz era profunda, lenta, calculada. Luchan con miedo, dijo. No han evolucionado más allá del instinto. Garin miró hacia el techo, donde todavía existían toscas pinturas de la vieja tierra. Incendios, ruinas, familias abandonadas. Nunca lo harán, respondió Garin. Por eso deben caer. No solo los Hart. Tocó de nuevo el símbolo de la tierra, pero también los de los otros. Bell estaba de nuevo en la ventana, mirando hacia el planeta. Ya había roto un protocolo importante al enviar un escuadrón de la muerte. La siguiente decisión sellaría su destino. Prepara el cañón orbital, le dijo a K-17. La IA dudó. Eso violará 4 códigos intergalácticos de combate. Soy muy consciente. Se volvió hacia Moran. Vaporizaremos el núcleo principal. Acabaremos con esto. Pero justo cuando el cañón fijó el objetivo, la nave se sacudió violentamente. Fuego entrante desde el planeta. Una jabalina de acero perforó la cubierta inferior. Hecha a mano, lanzada desde la colonia usando propulsores atmosféricos y un sistema de impulsión desconocido. 1/3 de la nave perdió energía. Las alarmas de incendio gritaban. La voz de K-17 se quebró. Han violado nuestra atmósfera con armas primitivas, con precisión. No, susurró Bell. No primitivas. Abrió la cámara del satélite y se congeló. En la superficie de la colonia, los humanos habían dibujado algo masivo en la arena, tan grande que se podía ver desde la órbita. Un símbolo de guerra Hartreit invertido, y debajo, en un inglés rudimentario. Ahora los probamos a ustedes. El planeta ya no era un misterio. Era una declaración. No era una colonia que intentaba sobrevivir. Era un campo de entrenamiento, un foso de cría para un nuevo tipo de humanidad. Una humanidad que no quería volver a la Tierra como niños perdidos, sino como conquistadores. Y los Hartreit. Ellos eran la primera prueba. El humo se arrastraba por las cubiertas superiores de la nave Hartreit como un ser vivo. El casco gemía mientras la presión atmosférica intentaba estabilizarse tras el ataque desde la superficie. Las luces de emergencia lo pintaban todo de un rojo enfermizo. K-17, la IA, había redirigido la energía de los sistemas no esenciales, pero la brecha había inutilizado los núcleos de los propulsores inferiores de la nave. El comandante Bell permanecía en silencio, con los ojos fijos en el monitor externo. La colonia seguía allí, intacta, próspera. Todos los sensores que apuntaban hacia abajo contaban la misma historia. La colonia había aumentado su producción de energía, militarizado sus firmas de calor y comenzado a emitir campos de interferencia desde docenas de pequeños relés móviles. Ya no solo se defendía. Se estaba preparando para la guerra. Construyeron ese proyectil con tecnología recuperada, susurró uno de los tripulantes del puente. ¿Cómo consiguieron la puntería? Bell no respondió. Estaba pensando en el tosco símbolo grabado en la superficie. El escudo de guerra Hart invertido, un insulto directo, un desafío, pero no infantil. No, esto no era emoción. Era estrategia. Y ahora el comandante se daba cuenta de que los humanos no solo estaban respondiendo. Estaban 5 pasos por delante. Abajo, en los túneles inferiores de la colonia, se estaba llevando a cabo un consejo de guerra diferente. Garin estaba con otros 5. No oficiales, no líderes electos, solo supervivientes, cada uno con una cicatriz que habría acabado con un hombre más débil. Se hacían llamar el núcleo. No estaban al mando por poder. Estaban al mando porque habían sobrevivido a cosas que la mayoría de los hombres rogarían por olvidar. La nave está dañada, dijo el más joven, Malrich, con la voz afilada como el cristal. Un motor fuera de servicio, su IA funcionando con núcleos mínimos. Garin miraba el mapa dibujado en la pared, esbozado a mano, siempre actualizado. Cada punto mostraba donde se había colocado un cebo para sensores. Cada cuadrante se iluminaba según el movimiento Hart.
No solo estaban monitoreando la nave. Estaban rastreando su comportamiento. Otro anciano, Garrick, habló. ¿Podríamos atacarlos de nuevo? Enviar otro golpe a través de su flanco herido. Dejar fuera de servicio el resto de la propulsión. No, dijo Garin, entrecerrando los ojos. Dejemos que se sientan acorralados. Dejemos que sangren primero. Miró al chico a su lado, una figura delgada y silenciosa, no mayor de 15 años, que llevaba una mochila llena de explosivos y herramientas. Llévate a 4. Ve al conducto superior. No para matar. Solo observa. Aprende cómo mueren. El chico asintió y desapareció en las sombras. En la nave Hartreit, Moran estaba en la enfermería. Llevaba más de 30 horas sin dormir. Los analgésicos no calmaban sus pensamientos. Lo que lo atormentaba no era la muerte de su escuadrón. Era lo quirúrgico que había sido. Los colonos no desperdiciaban movimientos. No luchaban con emoción. Calculaban el miedo, convertían el silencio en un arma y cazaban en parejas como tácticos experimentados. Ya no son humanos, murmuró para sí mismo. Uno de los soldados heridos al otro lado de la sala levantó la vista. ¿Entonces qué son? Moran respondió sin mirar. Algo mejor. Bell entró en la habitación, examinando a los heridos restantes. Hemos perdido a 9, incluyendo a 2 que se autoterminaron para no arriesgarse a ser capturados. Moran no se inmutó. No se les puede culpar. Este lugar no muestra piedad. Bell se inclinó más cerca. Necesitamos una ruta para entrar. Una debilidad. Algo. Moran finalmente lo miró a los ojos. No la vas a encontrar desde arriba. Vas a tener que sangrar por ella. Bell hizo una pausa. ¿Te ofreces voluntario? Moran sonrió sombríamente. Ya he empacado. Horas después, una cápsula cayó en el cañón fuera de la colonia, disfrazada bajo escombros atmosféricos. No fue detectada por los sensores de superficie. Excepto que los humanos no usaban sensores estándar. Usaban niños, vigías, corredores, tan jóvenes como 10 años, apostados a lo largo de los acantilados con lentes caseros y herramientas de triangulación. Vieron la cápsula, la dejaron aterrizar y luego informaron a través de pulsos de onda corta y señales recubiertas de calor. Moran no sabía que ya estaba marcado. Se movió rápido, pegado al suelo, evitando los viejos caminos. Su ruta era limpia, elegida con años de entrenamiento de infiltración. Encontró una entrada que aún no había sido bombardeada, una que los mapas no mostraban. Conducía a una cámara, oscura, húmeda, llena de extraños susurros, no electrónicos, humanos. Docenas de voces hablando en voz baja en tonos superpuestos. No eran oraciones, eran datos, recitados como mantras, códigos de misiles, modelos de naves enemigas, desgloses anatómicos de soldados Hart. Se arrastró hacia adelante, moviéndose entre la sombra y el acero, hasta que llegó a una pasarela enrejada. Debajo de él había filas de chicos, jóvenes, concentrados, repitiendo todo lo que habían aprendido de las señales enemigas capturadas. No estaban jugando a la guerra. Estaban siendo moldeados por ella. Se quedó mirando, paralizado, no por miedo, sino por asombro. Una cultura criada sin comodidades, sin distracciones, sin descanso de la fría verdad. La galaxia los había olvidado, así que ellos nunca olvidarían lo que significaba ser una presa. Uno de los chicos levantó la vista de repente. Sus ojos se encontraron con los de Moran. No habló. Simplemente señaló, y en segundos, la alarma sonó. Moran corrió, no porque tuviera miedo, sino porque sabía lo que venía. Los ascendentes. De vuelta en la nave, Bell observó cómo la señal de alarma se volvía roja. Intruso detectado. Cuadrante Delta 5. Su estómago se retorció. Moran. Los escáneres de la nave intentaron seguirlo, pero las interferencias inundaron el sistema. Solo llegaron fragmentos de la señal. Borrosos, distorsionados. Gritos, pasos, una voz, la de Moran, gritando a través de la estática. Han construido un maldito ejército aquí abajo. Luego silencio. Conexión cortada. La siguiente vez que vieron a Moran,
Fue en una transmisión pública. Los colonos saquearon el monitor principal de la nave y lo transmitieron. Moran estaba sentado en una silla, atado, magullado, ensangrentado, pero no roto. A su lado estaba Garin. Bell se levantó de su asiento de mando. «Silencienlo. Corten la transmisión». «No», susurró uno de los técnicos. «Lo está transmitiendo de vuelta voluntariamente». La habitación se heló. Garin habló con calma a la lente. «Esto no es una declaración de paz. Esto no es una negociación». Puso una mano en el hombro de Moran. «Este hombre vino solo. No vino con miedo, sino con un propósito. Así que le dimos algo a cambio». Dio un paso atrás. Moran levantó la cabeza. Miró fijamente a la cámara. «Están listos. Son más que soldados. Son creyentes. Nosotros entrenamos máquinas para seguir órdenes. Esta gente entrenó a niños para liderar guerras». Hizo una pausa. «Salgan de este planeta antes de que dejen vivir a más de nosotros». Bell no durmió esa noche. Observó las estrellas fuera de su ventana destrozada, preguntándose cuánto tardaría el colectivo en responder. Pero ya sabía la verdad. No lo harían. Los Hart no creían en la escalada hasta que la burocracia lo aprobara. Y para cuando aprobaran la represalia, esta guerra estaría perdida. Dentro de la colonia, el núcleo se reunió de nuevo. Los ascendentes montaban guardia, silenciosos e inmóviles. Malrich susurró: «Les advertirá. Traerán más». Garin asintió. «Bien». Miró una caja y la abrió. Dentro había piezas, tecnología Hart, recuperada de los restos, rediseñada. «Vamos a construir algo que no puedan entender, no solo máquinas». Miró alrededor de la cámara. «Vamos a enviar un mensaje a la galaxia». Cogió una herramienta afilada y grabó una palabra en el acero a su lado. «Recordados». Siempre pensaron que la humanidad necesitaba ser salvada. Ese era el mito que la galaxia se contaba a sí misma, que las colonias de la Tierra, las que quedaron atrás en la gran expansión, estaban rotas, dispersas, aferrándose a viejos dioses y sueños anticuados. El colectivo Hartreit no temía a los humanos. Les tenía lástima. Hasta ahora. Hasta esta colonia, esta brasa olvidada en el borde del sector 91 Beta, que reavivó el fuego de la manera más primitiva posible. No con diplomacia, no con rendición, sino con sangre. El comandante Bell estaba sentado solo en la cámara de observación de la nave. El silencio era demasiado pesado. Su nave, una vez un símbolo inmaculado de control, ahora olía a óxido, antiséptico y pavor. La reproducción de la transmisión de Moran se repetía en la esquina de la pantalla. «Entrenaron a niños para liderar guerras». Esa frase lo atormentaba más que las propias imágenes. No por la brutalidad, sino por la precisión. No eran asaltantes sin rumbo ni primitivos tribales. Eran tácticos criados intencionadamente en la traición, a los que se les enseñó a creer que todos en el cielo eran enemigos, porque para ellos, todos lo habían sido. Un timbre resonó en la cámara. La fría voz de K-17 le siguió. «Comandante, anomalía externa detectada». «Explícate». Bell se levantó rápidamente. «Objeto no identificado lanzado desde la superficie planetaria. Trayectoria vertical. Velocidad suborbital. Arma desconocida». Abajo en el planeta, Garin estaba en lo alto de la torre de lanzamiento. La estructura, ensamblada con restos de cápsulas de escape, ascensores de minería y un núcleo de propulsor Hartreit recuperado. El objeto no era un arma. Era un ataúd. Dentro estaba el cuerpo de uno de los suyos, un ascendente que murió durante un colapso de túnel el ciclo pasado. Fusionados en la carcasa había cientos de fragmentos de hueso, trozos de armadura Hartreit arrancada y una serie de palabras grabadas en el casco en 36 idiomas. «No morimos en silencio. No nos perdimos. Nos abandonaron». Entonces el ataúd estalló en llamas al entrar en órbita, una estela de fuego a través del cielo. Pero no se consumió. La carcasa exterior se desprendió, revelando un transmisor de relé. Pulsó una vez, y luego envió una señal a través de todas las frecuencias Hartreit conocidas. «Estamos volviendo».
Una colonia a la vez. El pánico no era algo que los Hart entendieran fácilmente, pero se extendió por la nave de Bell como un veneno. La idea de que una señal humana, no autorizada, no registrada, desafiante, hubiera violado el protocolo militar e interrumpido el flujo de mando Hartreit, eso era impensable. Los analistas se apresuraron. Los oficiales discutieron. K-17 comenzó a cortar el acceso a las comunicaciones no esenciales para evitar que el pánico llegara al siguiente nodo de la flota. Bell observó la estela de fuego desaparecer en las estrellas. No habló durante casi 2 minutos. Retiren todas las unidades exteriores. Cierre interno completo. Prepárense para dejar la órbita. Un oficial subalterno protestó. ¿Irnos? Señor, el colectivo no aprobará la retirada. Bell se giró lentamente, con los ojos oscuros. Entonces pueden bajar aquí y terminar el trabajo ellos mismos. Pero los humanos no habían terminado. Ese ataúd en órbita no era solo un mensaje. Era una distracción. En la bodega de carga de la nave, cerca de los estabilizadores de energía traseros, algo hizo clic, luego siseó, luego parpadeó. Un pequeño dispositivo, nada más que chatarra y cable en bruto, se activó. Su señal era débil, primitiva, analógica, razón por la cual eludió por completo las protecciones de cortafuegos de alta tecnología de los Hartreit. El dispositivo pulsó 3 veces, luego liberó una ráfaga de desestabilizadores moleculares, no lo suficientemente fuertes como para destruir la nave, solo lo suficiente para hacer desaparecer el suelo. Una sección de 10 metros del casco colapsó sobre sí misma, abriendo paso a una cápsula de abordaje, enterrada dentro de la nave desde el último encuentro en la superficie, oculta entre los restos del ataque anterior. Ahora se desplegó y de ella salieron 6 colonos. No ascendentes esta vez, solo humanos. Viejos, jóvenes, tranquilos, eficientes. La tripulación no tuvo ninguna oportunidad. Los colonos no dispararon de inmediato. Desarmaron, no mataron, se movieron como unidades fantasma. Un técnico Hart se encontró encerrado en un compartimento antes incluso de ver a los intrusos. En 5 minutos, los colonos habían tomado el control de los relés de energía de la nave. A los 10, habían desactivado los sistemas de navegación delanteros. A los 12, estaban en el puente. Bell levantó su arma de mano cuando las puertas se abrieron, pero nadie disparó. Garin entró, vestido con una tosca armadura marcada con cicatrices grabadas a mano y recuerdos pintados. Nombres de los muertos, lugares quemados, fechas olvidadas por todos menos por su gente. «Puedes disparar», dijo Garin. «Pero entonces tu tripulación muere. He mapeado esta nave. Si aprietas ese gatillo, volaré las válvulas de refrigerante en 6 cubiertas». La mano de Bell temblaba. Garin se adelantó y colocó el cañón del arma contra su propia frente. «¿Sabes qué nos hace diferentes, comandante?» Bell no dijo nada. La voz de Garin bajó a un susurro. «No nos importa morir. Nos importa ser recordados». Luego, con un solo movimiento, le quitó el arma de la mano flácida de Bell. Sin resistencia, solo conmoción. Porque por primera vez, Bell se dio cuenta de que ya no era la especie dominante en la habitación. En la cubierta de observación, el equipo humano liberó a los oficiales Hartreit supervivientes. No los torturaron. Ni siquiera hablaron. Solo dejaron un único mensaje escrito en el cristal, invertido para que pudiera leerse desde el exterior. «Esto fue misericordia. Solo nos llevamos a aquellos de los que vale la pena aprender». Luego desaparecieron. Cuando los refuerzos Hartreit llegaron 6 horas después, la nave había sido despojada de armas, núcleos de datos y esquemas clasificados, y los humanos se habían ido. De vuelta a los túneles de la colonia, de vuelta al mito. Las noticias viajaron rápido. A pesar de los esfuerzos de los Hartreit por suprimirla, la grabación se filtró. La transmisión de Moran, el ataúd orbital, las imágenes del abordaje, recortadas, granuladas, pero reales. Y lo peor de todo, las palabras. «No nos perdimos. Nos abandonaron». Resonó en los círculos militares, se susurró en estaciones independientes,
Fue analizado por sociólogos que una vez habían descartado a estos colonos como reliquias salvajes de una expansión fallida. Ahora se estaban convirtiendo en una doctrina. Dentro de la colonia, Garin estaba de pie ante un muro de nombres, nuevos añadidos diariamente. No de los muertos, sino de los convertidos, alienígenas, disidentes, soldados. Olvidados que habían visto el mensaje y habían creído en él. La colonia ya no estaba aislada. Estaba creciendo, no a través de la conquista, sino del contagio, de la ideología. Bell, ahora relevado del mando, fue juzgado ante un tribunal militar Hart. Los cargos se acumulaban: negligencia, combate no autorizado, exposición de debilidad militar. Pero todo lo que Bell podía hacer era mirar la imagen final que le mostraron, capturada por un satélite automático días después del evento. Una nueva estructura se había erigido en la colonia. No un arma, una estatua. Dos niños de pie, uno al lado del otro, uno sosteniendo un martillo, el otro sosteniendo un trozo de armadura Hart como un juguete roto. Debajo, escrito en un inglés retorcido y dentado: temían nuestra debilidad, pero nosotros la convertimos en un arma. Bell no habló durante la sentencia. No quedaba nada que decir. Ya lo sabía. No habían perdido una colonia. Habían creado una guerra que no podía detenerse. La transmisión duró menos de 20 segundos. Estática. Luego una sola frase. No somos los últimos. Somos solo los primeros. No fue enviada desde la colonia humana. Provenía de 3 sistemas de distancia. Sector 89, Gamma, región minera del espacio profundo, controlada por los Hart, bloqueada durante casi 50 años con una guarnición totalmente integrada y sin población humana reportada. Hasta ahora. El satélite que captó la señal fue destruido segundos después de que se enviara el mensaje. Sin supervivientes, sin restos, solo silencio y miedo. Porque si había más colonias humanas ahí fuera, otras que habían sobrevivido, el mapa de la galaxia estaba equivocado. La base de datos Hartreit estaba equivocada. Todo lo que creían entender estaba equivocado. El alto inquisidor Raltech del Tribunal Central Hartreit golpeó la mesa con una mano con garras. Se suponía que esto sería una nota a pie de página en la historia, una colonia muerta, un inconveniente. Los estrategas reunidos no dijeron nada. Nadie interrumpía a Raltech cuando estaba en ese estado. Señaló el mapa holográfico flotante. Cada punto rojo era un caso conocido de contacto con la resistencia humana desde que la señal del ataúd se activó. 13. En 4 ciclos. Y no eran ataques aleatorios. Cada uno estaba coordinado, era intencional, como si alguien los estuviera activando. Uno de los generales finalmente habló, con voz frágil. Creemos que la colonia no está sola. Se están conectando ahora. ¿Otros supervivientes o creyentes? ¿Creyentes? Siseó Raltech. ¿Sugiere que están construyendo una religión? No, señor, dijo el general lentamente. Están construyendo un recuerdo. Dentro de la colonia, Garin caminaba por la sala de la fundición. Hacía calor, estaba llena de humo, sudor y el martilleo del metal. Niños de tan solo 10 años aprendían a forjar armas con los huesos de las naves caídas. Cada golpe era deliberado. Cada pieza de armadura, cada placa, cada perno, no era fabricado por máquinas, sino por manos, no porque carecieran de tecnología, sino porque esto era un ritual. Garin se detuvo junto a Malrich, que había ensanchado notablemente desde las primeras incursiones. Su rostro era más viejo ahora. Sus manos ya no temblaban al sostener un arma. Han empezado a responder, dijo Garin. Malrich asintió, limpiándose la grasa de la cara. Los otros han despertado. 4 confirmados. 3 más probables. Y la nave sigue funcionando. Tomamos más que solo combustible. Los ojos de Malrich se oscurecieron. Volaremos pronto. Sí, dijo Garin. Pero no solos. En otro lugar, en una luna de investigación en el espacio Hartreit, un científico alienígena llamado Daskekel veía la grabación del ataúd de nuevo. Algo en ella lo atormentaba. No el mensaje, el silencio. Sin gritos, sin súplicas, sin últimas palabras.
Quienquiera que fuera ese hombre, sellado en ese ataúd orbital, eligió morir así voluntariamente. Sin armas, sin negociación. Das que había estudiado muchas especies. Los mártires eran comunes. Pero esto era diferente. Era un martirio calculado. Autoeliminación voluntaria para un máximo impacto psicológico. Y funcionó. Porque cada vez que se reproducía esa grabación, cada vez que alguien escuchaba, no nos perdimos. Nos abandonaron. Algo se rompía dentro de ellos. No simpatía. Culpa. Del tipo que se extiende. Del tipo que recluta. En un carguero a medio camino de la galaxia, una técnica Hartreid llamada Lauro-Ten estaba sentada en silencio, viendo de nuevo la transmisión de contrabando. No era militar. Nunca había visto a un humano antes. Pero cuando miró el rostro del chico que sostenía un casco Hart agrietado y sonreía como si acabara de pillar a un dios con los pantalones bajados, sintió algo. Vergüenza. El colectivo le había dicho que los humanos estaban acabados, pero no lo estaban. Simplemente se habían convertido en otra cosa. En un pasillo oscuro dentro de la colonia, Moran estaba con Garin. Se había quedado después del abordaje, no como rehén, ni siquiera como invitado. Había pedido quedarse. «Eres el enemigo», había dicho Garin. «No», había respondido Moran. «Soy la prueba de que el enemigo se rompe». Ahora vestía una armadura toscamente forjada. Todavía llevaba el parche sobre su ojo izquierdo, pero ya no portaba un arma Hart. Llevaba una cuchilla forjada con la nave en la que una vez sirvió. Garin lo estudió. «Has entrenado soldados. Has visto imperios». Moran asintió. «Entonces sabes lo que viene después». «Sí», dijo Moran. «Harán una purga y fracasarán». Garin no sonrió, pero puso una mano en el hombro de Moran. «Entonces les enseñaremos por qué». Los Hartreid movilizaron todo. Por orden de Raltech, se desplegaron 3 flotas de guerra completas. No más observación. No más análisis. El tiempo para comprender había terminado. Los humanos serían borrados. Su colonia convertida en cristal. Su memoria sellada en archivos clasificados. La primera flota llegó en menos de un ciclo estándar. Vinieron armados con devastadores orbitales, misiles de gravedad y enjambres de drones. No aterrizaron. Dispararon desde la órbita. La colonia no se movió. No se activaron escudos. No se lanzaron cazas. Los Hartreid esperaban ver toda la cordillera explotar en polvo. Pero lo que obtuvieron fue silencio. Luego, los sensores de largo alcance de la flota se cortaron. Luego, los misiles desaparecieron del seguimiento. Luego, el acorazado en el centro de la flota implosionó. Sin advertencia, sin contacto, simplemente desapareció. Dentro de la brecha del casco, se dejó una señal. Quemada en el acero a mano. Aprendimos de sus armas. Ahora ellas también nos temen a nosotros. Una semana después, el colectivo recibió un mensaje que no pudieron suprimir. Un crucero de guerra clase Hart transmitiendo imágenes en vivo. La tripulación, atada y dejada con vida. Y en el asiento de mando, un niño, tal vez de 11 años, tranquilo, con cicatrices, sonriendo. Miró a la cámara. Esta nave ahora es recordada. Luego la señal se cortó. La rebelión no estaba organizada. No lo necesitaba. Solo hizo falta una verdad. Habían sobrevivido. Solo hizo falta un mensaje. Nunca fueron salvados, nunca rescatados, ni siquiera llorados. Tuvieron que convertirse en lo que la galaxia no podía imaginar. Tuvieron que convertirse en lo que la galaxia temía. Ahora ese miedo se estaba extendiendo. Y Garin lo observaba todo en silencio. Porque sabía lo que venía después. La Tierra. No por venganza, no por perdón, sino porque la Tierra había olvidado. Y era hora de que recordara. La señal llegó a la Tierra 6 ciclos después de que atravesara por primera vez el espacio Hart. Para entonces, las colonias habían enmudecido. No por paz, sino por observación, por espera. La galaxia contenía la respiración. Cuando el primer pulso descifrado finalmente rompió la red de defensa de Sol, fue descartado como ruido errante, vieja cháchara colonial, fallido,
demasiado gutural, demasiado crudo, no digno de respuesta. Pero entonces llegaron las palabras. No gritadas, ni siquiera enojadas, simplemente dichas, tranquilas. Masculinas. Esta es la colonia Echelon 9. Último contacto hace 78 años. Último suministro hace 74 años. Última solicitud de ayuda, sin respuesta. No hemos muerto. Nos hemos convertido. Ahora, recuerden. El mensaje se repitió 5 veces antes de desaparecer. La reacción de la Tierra fue inmediata. En las cámaras del Consejo Central, políticos, generales militares y líderes corporativos privados miraban en silencio atónito la reproducción. La pantalla no mostraba rostros, ni armas, ni amenazas, solo el contorno de la mano de un niño marcada con hollín y sangre, presionada contra una pared de acero. Debajo, las palabras, nos dejaron. Aprendimos a dejar atrás. Una consejera susurró, esto no puede ser real. Estas colonias fueron declaradas muertas. No teníamos registros de supervivientes. Uno de los generales negó con la cabeza. Ese es el problema. Nunca lo comprobamos. Un asesor del presidente Terrano se levantó. Esto no es una llamada de auxilio. Es una llamada a la reconciliación. No, dijo una voz desde el fondo. Era el almirante Ryan, retirado, con cicatrices, uno de los últimos oficiales vivos que había comandado durante el colapso de la expansión. Se adelantó lentamente. Esto es una advertencia. Mientras tanto, en la colonia, Moran caminaba por los campos de eco donde piedras talladas llevaban los nombres de cada niño criado bajo tierra. Algunos muertos, otros ascendentes, todos recordados. Garin estaba cerca, afilando una cuchilla hecha de una aleación alienígena fusionada y acero al carbono humano. ¿Lo oyeron?, dijo Garin. La Tierra finalmente nos oyó. Moran asintió. ¿Cómo quieres que respondan? No me importa lo que digan. Me importa lo que hagan. Miró hacia el túnel donde nuevos reclutas, desertores Hartreit, contrabandistas alienígenas, viejos marines terranos renegados, entrenaban junto a los humanos como hermanos. Déjalos venir. Déjalos vernos. Entonces veremos por quién lloran. El colectivo Hartreit se estaba desmoronando. Desde la purga fallida, más de una docena de revueltas internas habían ocurrido en sus colonias periféricas. La señal del ataúd fue prohibida, su posesión castigada con la disección. Pero el mensaje ya se había extendido. Mineros, ingenieros, colonias fronterizas, especies largamente ignoradas por la élite Hartreit comenzaron a susurrar la misma frase. No estamos perdidos. No solo las colonias humanas estaban despertando. Era una ideología. Y los Hartreit no tenían armas para eso. La Tierra finalmente respondió con una sonda diplomática. Desarmada, limpia, aterrizó en las afueras de la colonia humana con una oferta de diálogo. Paz, apoyo. Garin y su núcleo estaban en el borde del lugar de aterrizaje, observando cómo el elegante dron blanco e intacto se desplegaba como una flor mecánica. Proyectó una imagen holográfica, un diplomático terrano, hombre, trajeado, de voz suave. Reconocemos nuestra ausencia, nuestro abandono, y extendemos reparaciones completas, nuestro más profundo pesar. Permítanos ayudar a reconstruir. Garin no habló. Caminó hacia el dron, sacó un trozo de metal dentado de su cinturón y luego, con tranquila precisión, lo clavó en la unidad de proyección. El holograma parpadeó, hizo cortocircuito. La carcasa del dron echó chispas y colapsó. Solo entonces Garin habló. El pesar es blando, y por ser blandos fuimos olvidados. Se volvió hacia los demás. No queremos paz. Queremos la verdad. Queremos que sangren memoria como nosotros sangramos supervivencia. Moran no se inmutó. Tampoco los otros. No vitorearon. Simplemente asintieron. De vuelta en la Tierra, el dron destruido envió sus datos finales. La imagen que sacudió al Consejo de Defensa Terrano no fue el apuñalamiento. Fueron los ojos del hombre que lo hizo. Planos, fríos, no hostiles, simplemente desconfiados, como si hubiera visto todo tipo de mentiras que una civilización podría ofrecer y hubiera dejado de escuchar hacía años.
Convocaron una cumbre de emergencia. Y por primera vez en la nueva historia de la Tierra, hicieron la pregunta que nadie quería decir en voz alta. ¿Qué pasa cuando los abandonados no quieren volver a casa? La respuesta llegó una semana después. Una nave con destino a la Tierra, un buque científico de una corporación privada, fue emboscada en el espacio neutral. Sus coordenadas habían sido filtradas. A bordo había registros biológicos, datos coloniales originales y una historia clasificada completa de los fracasos de la expansión de la Tierra. Todo fue tomado. La tripulación fue perdonada, dejada flotando en una cápsula con oxígeno y un único mensaje quemado en el costado. Quédense con sus vidas. Nunca fueron el costo que queríamos. La Tierra comenzó a fracturarse. Algunos querían enviar un ejército. Otros querían darles la bienvenida. Pero más peligrosos que ambos eran los que comenzaron a estar de acuerdo con la colonia. Hombres que habían nacido demasiado tarde para servir en la expansión. Hombres criados bajo el silencio y los registros enterrados. Hombres que ahora veían las imágenes de la gente de Garin y decían, esos deberíamos haber sido nosotros. Comenzaron a tallar la misma marca en las paredes de las ciudades subterráneas de la Tierra. Una huella de mano negra, y debajo, recuérdennos o piérdannos. Los Hartreit intentaron un último ataque, un último movimiento desesperado. No un ejército, no una flota. Una bomba, camuflada, comprimida, deslizada más allá de la órbita de la colonia, oculta en escombros de asteroides. Estaba destinada a convertir todo el valle en plasma. Nunca llegó a la superficie, porque los ascendentes estaban esperando. Sacaron la bomba de la órbita con anclas de gravedad recuperadas de los restos Hart, redirigieron su trayectoria y la enviaron hacia el Sol. Detonó. Una llamarada tan grande que llegó a los cielos de la colonia, pero nadie murió. Ni uno. Solo se añadió una nueva palabra al muro esa noche. Esfuércense más. En los sistemas profundos, otras colonias comenzaron a hablar. Algunas humanas, otras híbridas. Un sector minero marciano que se creía muerto volvió a estar en línea. Una nave prisión que se había reportado como destruida respondió con un mensaje codificado. Todavía recordamos a quienes dejaron arder. Y luego, peor para la Tierra que todo lo demás, una flota renegada de la Tierra respondió. 7 naves de guerra que ya no eran leales a la Unión Terrana. Se comunicaron directamente con la colonia de Garin. Recordamos en lo que se convirtieron. Enséñenos a hacer lo mismo. Dentro de la cámara principal de la colonia, Garin estaba de pie sobre un gran mapa de la galaxia. Los marcadores se iluminaban. Cada uno, un lugar que respondió al mensaje. Algunos humanos, otros no. No eran una facción, no una especie, sino una creencia. Moran encendió una llama debajo del mapa. No para destruirlo, sino para jurar sobre él. La Tierra teme que volvamos con odio, dijo. Garin asintió. Pero no volvemos para ser escuchados. Volvemos para ser sentidos. Comenzó con un silencio. Sin advertencia, sin declaración. Simplemente, todos los satélites orbitales alrededor de la Tierra parpadearon y se apagaron al mismo tiempo. Los sistemas militares se bloquearon. Las comunicaciones civiles se congelaron. La CIA de defensa entraron en un bucle de código obsoleto como si tuvieran una convulsión. Durante 43 segundos, el cielo de la Tierra enmudeció. Luego, una sola palabra apareció en cada pantalla, cada monitor, cada implante de retina, cada dispositivo de mano en todo el planeta. Recuerden. La primera nave atravesó las nubes a las 2 horas sobre el Pacífico. No era elegante. No era de fabricación terrana. Parecía más un arma que una nave. Partes arrancadas de viejos acorazados Hart, soldadas con gruesas aleaciones humanas, con cicatrices, ennegrecida, construida sin elegancia, pero con propósito. Los noticieros la llamaron la corona fantasma. El ejército la llamó una amenaza. Pero la colonia no habló. Todavía no. Aterrizó frente a la costa de California, fuera de cualquier ciudad, en silencio. Un movimiento de espera, un movimiento psicológico, dejando que el mundo se sumiera en el pánico sin decir una sola palabra.
El almirante Ryan estaba en el cuartel general de defensa de la Tierra, observando las imágenes del satélite, con la mandíbula apretada. No parpadeó. No están camuflados, murmuró un oficial. Quieren ser vistos. Quieren que parpadeemos primero, dijo otro. Ryan no dijo nada. Sus ojos trazaron la superficie de la nave, marcas que no estaban en ninguna base de datos terrana. Cicatrices, nombres, marcas de conteo talladas en el casco. Cada una un recuerdo. Cada una tumba. Dentro de la nave, Garin estaba en la cubierta de observación. Tampoco habló. A su lado había dos niños, ambos con armadura, ambos en silencio. Malrich salió de las sombras, ahora luciendo un nuevo símbolo en su pecho. La bandera rota de la Tierra, partida por la mitad con una huella de mano negra estampada sobre ella. Están esperando que exijamos algo, dijo. El rostro de Garin permaneció impasible. Nosotros no exigimos. Entonces, ¿qué hacemos? Garin exhaló. Les mostramos lo que costó. La rampa bajó sobre suelo terrestre al amanecer. No salió ningún ejército. No se desenvainaron armas. Solo 7 humanos. Garin los guiaba, descalzo, desarmado, vistiendo una armadura forjada con el sufrimiento de años que nadie se atrevía a contar. Cada uno pisó la tierra como si fuera terreno alienígena. No un hogar. Historia. El ejército de la Tierra observaba desde más allá de las crestas. Francotiradores, drones, mechs de defensa preparados. Pero no se dio ninguna orden de disparar, porque algo en su andar detenía la lógica en seco. No se les dispara a los fantasmas cuando vuelven a casa. Espera saber si todavía recuerdan cómo sangrar. En el Senado terrano, se celebró una sesión especial. Sin cámaras, sin prensa, solo Garin de pie ante los mismos hombres y mujeres que habían firmado la orden de abandono décadas atrás. Sus sucesores, sus herederos, su pulido legado. El presidente se levantó. ¿Qué es lo que quieren? Garin miró alrededor de la habitación, tranquilo, silencioso. No queremos nada. El silencio cayó. Se adelantó lentamente. Nos abandonaron. Nos olvidaron. Y ahora las estrellas nos recuerdan mejor que nuestra propia sangre. El presidente intentó de nuevo. Reconocimos la pérdida. Fue catastrófica. No podíamos mantener el control de todas las colonias. No perdieron el control, interrumpió Garin. Dejaron ir a los débiles, a los inconvenientes, a los que no podían pagar el costo. Se golpeó el pecho. Nosotros fuimos el costo. Más tarde esa noche, Garin estaba en el malecón de la Tierra con vistas a las ruinas de la vieja San Francisco, una ciudad medio sumergida, dejada a la podredumbre tras la subida de las olas. Malrich se unió a él. Intentarán ofrecer tributos, dijo Malrich. Dinero, tierras, disculpas. Garin no respondió. No entienden en lo que nos hemos convertido, continuó el chico. No necesitamos comida. No necesitamos combustible. Ya tenemos nuestras propias estrellas. Garin asintió lentamente. Lo sé. Miró hacia el horizonte, vacío y brillante bajo un mundo demasiado ocupado fingiendo estar limpio. Pero necesitan que los perdonemos. Y el rostro de Garin se endureció. No lo haremos. Al día siguiente, se envió una grabación a toda la Tierra, voluntariamente. Sin amenazas, sin cifrado, solo la verdad. Garin estaba de pie ante una pared negra, con la mano apoyada en un trozo de acero rescatado de un túnel de la colonia. Una losa de metal hard grabada con una palabra: olvidados. Miró fijamente a la cámara. La Tierra pensó que habíamos muerto, pero no fue así. Vivimos en la oscuridad. Vivimos en el frío. Enterramos a nuestros hijos junto a los generadores. Arrancamos metal de las naves que vinieron a quemarnos y construimos hogares con sus huesos. Enseñamos a nuestros hijos a matar dioses porque los hombres olvidaron cómo creer en sí mismos. Hizo una pausa. No vinimos aquí para hacerles daño. Vinimos aquí para mostrarles lo que hicieron. En toda la Tierra, la gente observaba en silencio. En los callejones, los rebeldes encendían velas. En las fábricas, los trabajadores reproducían el audio en bucle. En los edificios del Consejo,
Los líderes se sentaban con el rostro enrojecido y temblando. Porque no era ira, no era guerra. Era peor. Era juicio. Luego, la colonia envió un último acto. Una cápsula, lanzada desde la órbita, no golpeó nada. Aterrizó suavemente en medio del jardín conmemorativo terrano, donde las estatuas de las colonias perdidas se erigían como tributos huecos. La cápsula se abrió. Dentro había una pequeña caja. Dentro de esa caja, un par de botas, de talla infantil, cubiertas de sangre seca y ceniza, y una sola nota. De esto es de lo que se alejaron. El gobierno terrano no respondió. No pudo. ¿Qué se dice cuando los muertos regresan y hablan mejor que los vivos? ¿Qué se le ofrece a un pueblo que se crió en sangre y metal y nunca olvidó? En la nave de la colonia, mientras se elevaba silenciosamente de la atmósfera terrestre, Malrich observaba las ciudades desvanecerse bajo las nubes. ¿Recibieron el mensaje?, preguntó. Garin no miró hacia abajo. Nunca lo olvidarán. Malrich asintió. ¿Y ahora qué? Garin se giró. Ahora le enseñaremos al resto de la galaxia lo que significa no volver a ser abandonado nunca más. El cielo se tragó su nave, pero la tierra nunca volvió a ser la misma. Porque cada niño nacido después de ese día aprendió una nueva historia, no de héroes, sino de supervivientes. Y cada vez que alguien miraba a las estrellas, recordaba. Hay humanos ahí fuera que no necesitaban perdón, solo memoria. Y la consiguieron de la forma más dura.